Bien, a esta hora me da mucho gusto saludar a Luis Morán, quien es economista y con quien es interesante, Luis, abordar un tema que pues, ha llamado mucho la atención. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Ricardo, para ti y toda la audiencia que está en sintonía esta mañana temprano en el tema de las noticias y, por supuesto, este tema, como tú mencionabas, un tema muy interesante a nivel de país y estas buenas noticias que también esperamos y queremos recibir sobre la economía panameña. Claro, y es que, a ver, ¿cómo interpretamos el reporte que hace JP Morgan Chase, ¿no? Este Así banco es. de inversión multinacional y holding financiero estadounidense que coloca a Panamá como de América Latina entre las economías con tercera con menor riesgo. Esto Menor según el riesgo, ranking así es. ¿esto qué representa? Así es. Esta publicación, primero, Ricardo, de JP Morgan digamos, es un informe o un listado de países, ranking de países que a nivel global es muy interesante. Primero, por ese lado. Segundo, es una especie de confianza a nivel de las empresas, a nivel de los inversionistas, de los menores riesgos que enfrentan las economías latinoamericanas. Cabe destacar, cuando uno revisa ese ranking, los primeros lugares, que están dos países que han avanzado mucho en el tema democrático, pero en el tema también de estabilidad económica, como es el caso de Chile y como es el caso de Uruguay. Que Panamá se posicione dentro de los 3 o 4 o 5 principales países con menor riesgo a nivel de la región, definitivamente es un gran atractivo para las inversiones y, como te mencionaba, también genera confianza a los inversionistas. Panamá durante la pandemia fue uno de los países que más se contrajo económicamente y que a su vez también disminuyó la inversión extranjera. Posterior a la pandemia, y se ha mencionado mucho en las diversas entrevistas, la atracción de inversión va a ser sumamente interesante. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de relocalización, es decir, que las empresas están buscando dónde posicionarse, dónde volver a instalar sus empresas, dónde expandirse, por lo que estar en este tipo de ranking genera un eco a nivel económico, a nivel empresarial, genera confianza en las empresas locales que ya están invirtiendo, pero también atraen inversión extranjera, que es un motor estratégico sumamente importante, Ricardo. Yo siempre he mencionado que la economía panameña tiene 3 motores. 1, la inversión pública. 2, la inversión privada. Y 3, la inversión extranjera directa, que genera grandes recursos e ingresos a nuestro país. Ahora, esto de alguna manera debe generar un efecto contrario al que veíamos recientemente en cuanto al índice de percepción del consumidor panameño, que hablaba incluso de lo que la gente visualiza como posibilidades laborales, por lo menos a 6 meses. El porcentaje de excepción, o sea, de personas que no estaban confiadas en conseguir un trabajo estable en los próximos 6 meses era altísimo, más del 70%. Altísimo. Ese índice de consumidor refleja también el mercado laboral que no se ha recuperado y que todavía tiene una recuperación lenta y muy gradual. Este tipo de informe, Ricardo, debemos contrastarlo. Yo diría que también sumarlo con otros indicadores. Hay indicadores globales muy interesantes. No solamente este de JP Morgan, tenemos también el índice de competitividad del Foro Económico Mundial y anteriormente, que fue descontinuado, que fue el índice del Banco Mundial, que tenía un objetivo muy clave también, que era revisar y analizar las facilidades para abrir y establecer un negocio en el país. En esos ambos índices que te acabo de mencionar, índices globales, Panamá había perdido más de 10 posiciones en las últimas publicaciones. Entonces, en base a la pregunta, yo creo que hay que recopilar estos indicadores, no solamente riesgo país, competitividad, facilidades de abrir negocio, todas las facilidades también logísticas y comerciales que establece el país, y obviamente poder analizarlas y ver también cómo podemos mejorar, porque si bien es cierto, esto genera confianza para los inversionistas, también debemos hacer como una evaluación interna de nuestra economía, que si bien es cierto, se viene recuperando y refleja tasa de proyección para el 22 y 23 positiva, también dentro de nuestro país hay todavía problemas estructurales y una recuperación que todavía se mantiene muy desigual. Entonces, este tipo de situaciones creo que debemos mejorarlas, sector público y sector privado, para que el mercado laboral mejore y obviamente la población sienta que esa recuperación o ese rebote que tuvimos el año pasado, en el 2021, llegue a todos los sectores de la población. ¿Qué está pasando realmente con nuestra economía? Hay un periodo de salida de la pandemia, es correcto, de mejora, digamos, de liberar
de las actividades, de salir del periodo de confinamiento. Eso trajo un periodo de auge, de un rebote económico, pero ese rebote no está llegando a todos los sectores porque seguimos aplicando las mismas políticas públicas que no tienen resultado y seguimos corrigiendo algunos problemas, Ricardo, a través de los subsidios. Los subsidios ya representan más del 30% de los ingresos corrientes a nivel del país y eso es una alerta que debemos tener mucho cuidado porque obviamente condiciona nuestras finanzas, nuestro presupuesto del país. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso, Luis, de esos primeros pasos que deben o acciones que se deben tomar, contemplando además, como mencionabas hace un momento, estamos en comparación de economías como la de Chile y Uruguay, pero estamos por encima de México, Colombia y Brasil, que son, hablemos no solamente de la economía, sino a nivel de población, superan, Sí. la verdad es que significativamente a nuestro país. ¿Cuáles serían esos pasos, esas recomendaciones de esos pasos a seguir para aprovechar precisamente esta oportunidad que es definitivamente una ventaja para Panamá? Cuidar nuestra economía. Debemos cuidar mucho nuestra economía y lo que nosotros tenemos. Panamá, en este informe, refleja obviamente que la estabilidad económica es importante, que esa posición geográfica que siempre hemos destacado nos hace, obviamente, ser una economía atractiva. Eso es relevante, pero debemos cuidarlo mucho, Ricardo, porque en tiempo de recuperación económica no podemos dejar que algunos sectores queden rezagados porque la desigualdad se va a mantener. Y la desigualdad no debe mantenerse porque obviamente no va a haber una recuperación sostenible. No queremos que Panamá solamente crezca en los próximos 2 o 3 años. Queremos que Panamá tenga una recuperación sostenible a través de los años y que la población, como tú mencionabas, en ese índice de confianza del consumidor, obviamente la población sienta que ese empleo está llegando, que hay un empleo formal, que están obteniendo los empleos. Hay datos interesantes que reflejan que Panamá ha perdido el empleo formal y que está comenzando a generar con mucha tendencia el autoempleo. Es decir, al no encontrar un empleo formal en alguna empresa, obviamente las personas tienden a buscar la primera actividad económica que encuentren y obviamente hay una gran probabilidad de informalidad. Entonces tenemos que cuidar la economía. Estos tipos de informes generan confianza a nivel de país, a nivel de las empresas, como te mencionaba, a nivel de la inversión extranjera. Las empresas están buscando destinos seguros, confiables donde invertir. Pero también para nosotros, y acá quiero involucrar a todos, no solamente al sector público o al gobierno, a todos, de que debemos seguir ese plan país, de cuidar nuestra institucionalidad, es decir, las reglas del juego. Ni un país va a tener una recuperación sostenible si las reglas del juego no están establecidas. Y adicional a eso hay que cuidar mucho la eficiencia del gasto público. Te mencionaba por un lado el tema de los subsidios, 30% de los ingresos ya están comprometidos con subsidios y más del 40%, casi 50% está comprometido con empleo público o planilla del Estado, Ricardo. Entonces, al ver este tipo de informe, nos debe alegrar, pero también nos debe llevar a revisar las cifras actuales y saber que tenemos que recuperar una economía, que cuidarla y mantener la eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de todos los sectores, público, privado, que obviamente tienen que trabajar de la mano. Bien, enhorabuena por poder hacer esta proyección, este análisis desde el punto de vista de un economista como tú, Luis Morán, que además lo hace bastante coloquial. Siempre he dicho, los temas económicos hay de alguna manera que trasladarlos a un lenguaje más sencillo, a la audiencia, a la ciudadanía, para poder pues, hacer las interpretaciones correctas. Gracias, Luis, por la oportunidad de esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. 8:35 minutos de la mañana. Avanzamos.